Le damos los buenos días al contador Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y socio de Civil Soto Consultores. Es un gusto conversar contigo para la Red 21. Y para comenzar, hablemos del Mercosur y esta movida que hizo Uruguay, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la cual anunció que nuestro país va a negociar acuerdos comerciales con terceros países de forma bilateral. Una primera consideración al respecto. ¿Qué tal, Ana María? Para mí es un gusto estar en la Red 21 compartiendo con ustedes algunos conceptos. Sinceramente si tenemos que evaluar como una evaluación primaria, podemos decir que movió el avispero. Es decir, Uruguay, en Uruguay creo que hay cierto consenso bastante generalizado entre los diversos analistas y demás agentes del sector, que Uruguay precisa efectivamente una reactivación de su política internacional, comercial me refiero, ¿no? Y en ese sentido, la postura del gobierno ha sido mover un poco ese tema, movilizar. La estrategia no es nueva. Recordemos que ya en el último periodo del presidente Tabaré Vázquez, cuando Nino Noboa era canciller, a la interna del bloque se habían llevado los mismos planteos básicamente y básicamente los mismos argumentos. Lo que ha cambiado en estos meses ha sido el medio, ha sido pública la discusión dentro del bloque y los tonos. Eso como nueva estrategia o como novedad del gobierno uruguayo. ¿Se puede pensar en negociar por fuera del Mercosur y a la vez permanecer en el Mercosur? Bueno, eso es uno de los grandes dilemas que tenemos, porque la estrategia uruguaya se basa en establecer o en apoyarse en que la decisión 32/2000 del Mercosur es una decisión que se redactó en el Consejo en su momento, donde deja en blanco y negro que los estados parte del Mercosur no pueden negociar con terceros países o terceros bloques. Es decir, aquella decisión marcaba de forma clara y precisa que los países no podían negociar en solitario. Uruguay basa su estrategia en decir, bueno, esa decisión nunca entró en vigencia, porque los países no lo internaron a su orden jurídico, no lo convirtieron en ley, no lo convirtieron. Entonces, Uruguay dice, bueno, eso no está vigente, y por tanto, como si eso no está vigente, lo que no está prohibido está permitido. Sin embargo, y ahí yo tengo un matiz que lo he marcado en estos días, entiendo que esa decisión 32/2000 era una mera redundancia, era irrelevante para el Mercosur, porque en el propio Tratado de Asunción ya nos hemos comprometido a mantener una política común frente al resto del mundo, sintetizada, por supuesto, en lo que se llama el arancel externo común. Todos los países del bloque cobramos el mismo arancel cuando importamos mercaderías del resto del mundo. Es como un gran cinturón que contiene a los 4 países, más allá de que hay excepciones, por supuesto. Entonces, aquella decisión 32 era una mera redundancia, era irrelevante. Lo que pesa y lo que realmente regula o debería regular al Mercosur es el Tratado de Asunción, el tratado fundacional. Por tanto, no tiene mayor sentido la discusión si la decisión 32/2000 está vigente o no. Uruguay basa su estrategia diciendo que esa decisión no está vigente y por tanto puede hacerlo. Ahí encuentro yo un matiz. Si nos restringimos estrictamente a lo que hemos firmado, entiendo que Uruguay no puede, desde el punto de vista jurídico, negociar solo o en solitario. Pertenecemos a una unión aduanera, pero por voluntad propia, por voluntad soberana del Uruguay, pertenecemos a una unión aduanera, y pertenecer a una unión aduanera implica tener una política común frente al mundo. Que ahora, que en esta etapa de la historia
de nuestro país nos hemos puesto en duda si eso es lo que realmente nos conviene, ese es otro ejercicio. Y lo que tendríamos que plantear en última instancia es al Mercosur que cambie esa configuración de unión aduanera porque a algunos socios ya no nos sirve, ya no nos conviene, o y frente al hecho de que los países del Mercosur no muestran mayor apertura a modificar eso, Uruguay debe replantearse el estatus que tiene o el vínculo que tiene con esa unión aduanera. Por eso tu pregunta cuando decías, ¿Uruguay puede negociar en solitario y a la vez ser miembro pleno? Y en esta instancia y en estas condiciones parece un poco contradictorio. El otro día comentaba que fue como una estrategia de la Margarita, te quiero mucho, poquito y nada, porque pasamos de una estrategia de llamar públicamente lastre o similar en las instancias del Mercosur, a decir que vamos a ir en solitario, y al segundo ratificamos nuestra pertenencia como miembro pleno del Mercosur. Es raro, es decir, es raro porque le estamos diciendo de frente que no vamos a cumplir con lo establecido en el tratado, pero a la vez que queremos o pretendemos ser miembros plenos. Hay una contradicción que Uruguay tiene que trabajar de cara al futuro, sin ninguna duda, porque a partir de este punto, que para mí es un punto de inflexión, será un punto de inflexión en la medida de que Uruguay efectivamente avance en negociaciones y en acuerdos con terceros, será un punto de inflexión y pueden pasar dos cosas frente a este punto de inflexión. Pueden pasar muchas cosas. Creo que pueden pasar dos, o las dos más probables. Una es que el Mercosur se replantee efectivamente su configuración y empiece a abandonar la configuración de unión aduanera. Ese sería un escenario, digamos, que favorable para el Uruguay, frente al hecho consumado de que los socios se empiezan a desprender en solitario. Y el segundo escenario es que los socios, que el Mercosur no revise su configuración y Uruguay empiece a quedar en una posición demasiado incómoda. Porque si Uruguay empieza a firmar acuerdos con China, con el Reino Unido, con Vietnam, con Indonesia, con Corea, con Canadá, y empiezan a llegar productos a Uruguay, y Uruguay empieza a cobrar un arancel mucho más bajo que el arancel externo común, o ni siquiera cobrar arancel, como pueden llegar a establecer los tratados, indudablemente ha perforado definitivamente aquel arancel externo común y ha perforado definitivamente lo que es la unión aduanera. Por tanto, es posible o es factible que los otros socios digan que Uruguay ya no pertenece a esa unión. ¿Le convendría más a Uruguay ser un Estado asociado al Mercosur y no ser parte? ¿Eso es posible? En la medida, si planteamos los mejores escenarios teóricos, el mejor escenario teórico para el Uruguay es que el Mercosur se mantenga como unión aduanera, que logremos fortalecer nuestra integración regional y que el bloque sea la gran plataforma de integración al mundo. Ese sería el escenario ideal para Uruguay. Pero los ideales a veces no existen. Los escenarios ideales a veces no existen y lo hemos esperado 30 años. Entonces, está bien que Uruguay haga el ejercicio de plantearse o replantearse su situación. Yo creo que Uruguay perfectamente puede, en la medida de que quede en ese marco de incomodidad que yo planteaba recién, Uruguay pueda avanzar como Estado asociado. Estado asociado quiere decir, bueno, mantengo mis vínculos con Argentina, con Brasil, con Paraguay, mis vínculos comerciales, mantengo una zona de libre comercio, esto es, seguimos comerciando de forma libre, porque a Argentina y Brasil tampoco es que les convenga perder a Uruguay. Hay que recordar, Ana María, que tanto Argentina como Brasil nos venden más de lo que nosotros les vendemos. Es decir, tienen un saldo bastante favorable contra Uruguay. Por tanto, deshacer también ese comercio entre nosotros, para ellos tampoco es tan conveniente. Por tanto, la figura de Estado asociado podría llegar a ser una figura de salida política en la medida de que el Mercosur no procese los cambios de apertura necesarios. Hay que recordar que el Mercosur
es una de las zonas más proteccionistas del mundo, si somos generosos, por no decir que es la zona del mundo más proteccionista desde el punto de vista arancelaria, la zona del mundo que menos acuerdos ha firmado en los últimos 30 años. Indudablemente precisa una revisión, indudablemente precisa una apertura. Lo ideal, repito, sería una apertura conjunta, pero frente a la imposibilidad o a la inviabilidad de esto, Uruguay debe plantearse su apertura y debería plantear o reformar lo que es el bloque o modificar su estatus. Porque si no, estamos avanzando sobre algo que se criticó muchísimo en el pasado. Estamos poniendo lo político sobre lo jurídico. Y en el pasado fue muy criticado esto, de poner lo político sobre lo jurídico. Y en aquel momento decíamos, bueno, está bien, respetemos lo que hemos firmado, lo que hemos acordado y lo que está escrito. Eso es lo jurídico. Y si no nos gusta, modifiquémoslo o bajémonos. Pero no violemos, no violemos lo que hemos acordado. Y en este momento está pasando eso. Es decir, en este momento entiendo que hay una violación al tratado y por tanto hay una sobreponderancia de lo político sobre lo jurídico, sobre lo que está acordado y sobre lo que nos hemos comprometido. ¿Se puede decir así claramente que Brasil apoya la posición de Uruguay? ¿Es tan claro eso? Brasil tiene un problema de inconsistencia interna. Por un lado está el ministro de Economía, Guedes, que es un ministro liberal o ultraliberal, que busca la apertura decidida de Brasil, que busca la flexibilización del Mercosur y que procura que el Mercosur acuerde con cualquier país del mundo. Esa es la postura de Guedes. La postura de Bolsonaro siempre fue mucho más tibia, porque Bolsonaro tiene rasgos nacionalistas, de nacionalismo, de proteccionismo. Por tanto, hay ahí, cuando pasa la declaración de Guedes a Bolsonaro, se entibia muchísimo. Y aparte, Brasil tiene lobbies industriales muy poderosos. La Federación de Industrias de San Pablo es un claro ejemplo donde, bueno, por ahí pasa mucho del entretejido de las políticas públicas. Y, por supuesto, quienes sufrirían en el futuro una apertura, o sería desafiante, una apertura del mercado brasileño serían los industriales, que deberían competir, la producción local debería empezar a competir de igual a igual con producción china o con producción no sé qué. Entonces, que Brasil apoye a Uruguay en esto puede ser un apoyo tácito, pero no va a ser un apoyo explícito porque entiendo que ellos tampoco lo tienen cerrado internamente de avanzar hacia el resto del mundo. Como lo han dicho públicamente, posiblemente a Uruguay lo dejen avanzar, pero eso no quiere decir que estén modificando el Mercosur o que estén de acuerdo con modificarlo. De hecho, en estos planteos que ha hecho Uruguay de flexibilizar el Mercosur y los planteos que ha hecho Brasil, lo que ha sobresalido es que los brasileños están de acuerdo en bajar un poco el arancel externo común, es decir, bajar un poco las barreras, pero no se han mostrado decididos a que el Mercosur avance en negociaciones. Si no, yo creo que el Mercosur ya hubiera avanzado. Es decir, un poco las riendas del bloque, indudablemente, las lleva Brasil y Argentina cada tanto le pone un palo. También es cierto que quien negocia con Uruguay, por lo que tengo entendido, o cada vez que me tocó hablar con expertos en la materia, es porque esperan que Uruguay sea la puerta de entrada al Mercosur. El tema es que si Uruguay negocia por fuera del Mercosur, esa estrategia no va a existir. Es decir, cuando China o quien sea negocie con Uruguay, que sepa que es obvio que saben que están negociando con Uruguay, no con la puerta de entrada al Mercosur, ¿o sí? Bueno, en realidad yo creo que Uruguay siempre fue, por su escala, por sus dimensiones y
y su capacidad de incidir políticamente o geopolíticamente es muy moderado, Uruguay siempre funcionó como país tubo de ensayo. Y yo creo que lo que puede llegar a interesarle tanto a China como a otros potenciales socios es que Uruguay sea eso, ¿no? El botón de la muestra. Y eso será independiente si es con el Mercosur o sin el Mercosur. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la estrategia china es avanzar. ¿Se acuerdan el juego del War? Cuando jugábamos con las fichitas y bueno, íbamos poniendo las fichitas y bueno, es un poco eso, ir avanzando e ir mostrando y demostrando, che, miren qué bien le va a Uruguay con este tratado, porque aparte de que se incrementó el comercio, se incrementó la inversión, en general los incrementos de comercio, flujos comerciales en base a tratados traen incrementos de flujo de inversiones. Entonces, che, miren qué buenos resultados ha tenido Uruguay con esta estrategia. Entonces, creo que el interés de potencias, más que nuestro mercado, que es insignificante, yo creo que puede ser más como el botón de la muestra de decir, bueno, miren qué bien. Y aparte, esta estrategia de ir de a poquito, fíjate, Ana María, que ya están en Chile con su tratado, están avanzando en otros países de la región. Entonces, en la medida de que empiecen a poner sus puntitos, ¿no? Va a marcar indudablemente ir completando la estrategia china de avanzar sobre una región que le interesa muchísimo por la capacidad de producir alimentos y por la capacidad de consumir bienes industrializados. También es cierto que en este momento las empresas han salido, y las cámaras empresariales han salido a expresar preocupación, porque bueno, uno se pregunta, ¿en todos los rubros las empresas uruguayas están en condiciones de competir, por ejemplo, con las multinacionales, con empresas chinas? ¿Estamos Sí. en buenas condiciones o se está tomando demasiado riesgo? Bien, excelente pregunta, porque ahí hay muchos mitos en torno a eso. Primer punto, Uruguay para salir a negociar precisa, a mi entender, por lo menos 3 elementos. El primero, equipos negociadores preparados, o sea, que Cancillería tenga equipos negociadores profesionales y preparados. En segundo lugar, precisa equipos técnicos que sean capaces de producir informes de impacto esperado de esos tratados, es decir, que nos digan, che, vamos a firmar este tratado y el impacto esperado del tratado es para nuestra producción y para nuestras empresas y para determinados sectores de actividad. Es decir, precisamos informes de impacto oficiales que evalúen cuáles serían los impactos de los tratados. Y en tercer lugar, diálogo con la sociedad civil. Es decir, para que esto avance, se precisa que avanzar de la mano entre todos los sectores, un diálogo conjunto, que elabore y que construya realmente una política de Estado. Lo peor que puede hacer el gobierno en estos temas es cortarse solo, porque entre otras cosas están las cámaras, porque entre otras cosas los tratados tienen que pasar por el Parlamento, entonces no puede, y aparte porque la política comercial trasciende largo cualquier periodo de gobierno. Eso por un lado. Y por el otro, no quiero escapar a tu pregunta, por el otro, tenemos que recordar que los tratados comerciales no implican un cambio de condiciones de 180 grados de la noche a la mañana. Los acuerdos comerciales en general implican periodos de desgravaciones progresivas a lo largo del tiempo, pueden llegar hasta 10 años, es decir, puedes esperar abrirte determinados sectores hasta 10 años, decir, bueno, tenemos 10 años para prepararnos, sabemos que en el 2032 va a pasar tal cosa, preparémonos. E incluso los tratados comerciales pueden excluir algunos sectores que nosotros veamos realmente comprometidos. Es decir, por eso precisamos los informes de impacto. Si hay algún sector que realmente para nosotros es estratégico
y quedará comprometido en un tratado, lo que tenemos que negociar es excluirlo del tratado. Entonces, podemos negociar el 95% del universo arancelario y aquellos sectores claves para nuestra economía que realmente no queremos desnudarlos, protejámoslos. En el final, y si se quiere, como una cuota muy, muy subjetiva, ¿hizo bien Uruguay en hacer esta movida, de alguna manera de pegarle este sacudón al Mercosur y decir, no voy a morir con las botas puestas? Era necesario, como dije al comienzo, mover el avispero. Tengo mis matices en cuanto a las formas y en cuanto a los contenidos. Creo que Uruguay y el Mercosur en su conjunto, pues es una estructura vetusta, precisa estos sacudones. Yo lamento que sea en base al conflicto, ¿no? O en base al disenso muy claro y a veces con algún tono elevado y con algún fundamento que no comparto. Nosotros precisamos de la región, precisamos de los vínculos, porque son vínculos y lazos históricos y nos comprometemos como pueblos hermanos, y eso hay que cuidarlo. Uruguay, aparte como país chico, siempre ha mostrado un tono conciliador. Creo que deben haber caminos alternativos de evitar este tipo a veces de tonos elevados que no contribuyen a una política internacional clara, consistente y objetiva con la construcción de una gran política de Estado, que es lo que precisamos. Gracias por la entrevista. Por favor, a las órdenes y hasta pronto.